Sí, porque esta educación lamentablemente es, como te digo, ingrata. ¿Sabes por qué? Porque como son 17 cursos, 18, si son chiquititos, te olvidas rápido porque son un montón. Tienes que estar constante. Déjalo un mes y vas a ver cómo te olvidas. Jovencitos, continúen, hagan un esfuerzo, tanto esfuerzo de todo el año, completa ya con las últimas semanas, 3 semanas. Porque eso de estudiar en casa no es lo mismo. Hay muchas distracciones. Hay principal distracción, comida. Ahí está la cocina, pues, ¿sí o no? 2, está tu sofá o tu cama, ¿sí o no? 3, si tu mamá te ve y te va a hacer trabajar, ¿sí o no? Anda, compra. Sí, así es. Así que consejo, mejor te conviene una academia. Ahora, si por algún motivo no hay plata, porque eso manda, ¿qué vas a hacer? Banqueo, full banqueo. Es lo que necesitas. Teoría ya no necesitas, ¿o sí? Ya no necesitas teoría, ¿o sí todavía? Sí, un poco, ¿no? Un poquito ya. Y este ciclo hemos hecho bastante teoría, ¿se han dado cuenta? Harta teoría hemos hecho. Y hoy día continuaremos pues con un poquito de teoría. Sobre enfermedades, tu principal preocupación, me vas a estudiar dengue. ¿Por qué? Ahorita hay un caso de epidemia de dengue en Lima. Claro, hay dengue en Lima. ¿Sabes dónde? En los conos de Lima, donde no hay agua potable, las personas que juntan agua en bidones. Y ahí se está criando el mosquito transmisor del dengue. Aunque ahora con la época de frío en Lima, la cantidad de mosquitos va a disminuir y también, por ende, el dengue. Así cositas. Ya, vamos a empezar, jóvenes. A ver, entonces, ya de hoy, ¿qué, jovencitos? ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa? Pasa, hijo. Buenos días, jovencito. Buenos días. Ecología. Ecología. Muy bien. Ahora, ¿de acuerdo a qué? A ver, jóvenes. La ecología, de acuerdo a su etimología, la palabra ecología propuesta por Ernst Haeckel, que propone que el término viene de una voz que dice oiko y viene de otro vocablo que dice logos. Pero recuerda, oiko significa casa, logos significa estudio. Entonces, ¿qué sería? Estudio de la casa donde vive. No sé, hijo, tú los colocas. Mira, está muy corto, esto lo has hecho por unos minutos. Jeremy, ya. ¿Y quién propone el término ecología? El botánico alemán. Entonces, ¿qué sería? Pasen niños, pasen, buenas, pasen niños, pasen. Entonces, la ecología, ¿qué viene a ser? La ecología, vamos a decir en este caso, que la ecología es la ciencia que estudia ¿qué, jovencitos? Recuerda, es la ciencia que estudia las relaciones de quién. Es la ciencia que estudia las relaciones de quién. De los seres vivos. Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con todo aquello que los rodea. ¿Y qué es lo que los rodea?
los rodea, jóvenes, el ambiente. Y en el ambiente, ¿qué tipo de factores tenemos? Tenemos factores físicos y factores químicos y factores biológicos. Entonces, estudia al ser vivo y a qué más. A todo aquello que lo rodea. Ahora, para que un ser vivo pueda sobrevivir, ¿dónde? En un ambiente. Para que un ser vivo pueda sobrevivir en un ambiente, recuerda que se tiene que asociar. Porque es difícil sobrevivir solo. Entonces, ¿en qué se asocian los seres vivos? Los seres vivos jóvenes se asocian en los llamados ¿qué? En los llamados sistemas ecológicos. Primero, estos sistemas que ayudan a sobrevivir a la especie, el primero viene a ser el que se conoce como ¿qué? Uno. Se conoce como claro que sí, se conoce como la población. Pero recuerda tú que cuando hablamos de una población, ¿de qué tenemos que hablar? Hablamos de tres cositas, ¿no? Lugar y tiempo. Especie, lugar y tiempo. Por ejemplo, una población sería el conjunto de ¿qué? El conjunto de anchovetas. Anchoveta es un pez, ¿no? Del Pacífico. El 2020. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí nosotros tenemos 1, anchovetas, 2, el Pacífico, 3, el 2020, tiempo. Y siempre una población tiene que tener estos tres. Entonces, ¿qué es población? Conjunto de individuos de la misma especie. Ahora, estas poblaciones presentan, recuerdan el curso de geografía, habrán hablado de los parámetros. Poblacionales. De los parámetros de ¿qué? De una población. Y nosotros vamos a empezar así, ¿ve? Este circulito, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? Este circulito, hijo, viene a ser mi población. Correcto. Ahora, los parámetros van a ser, veamos, mira acá. Los parámetros pueden ser. Muy bien, ya, a ver, jóvenes. Estos parámetros pueden ser, vean acá. Por un lado, tenemos los parámetros positivos que aumentan el número de individuos de mi población. Y por otro lado, tenemos los parámetros negativos. Pero, ¿qué hacen los parámetros negativos? Los parámetros negativos, ¿qué hacen, jóvenes? Disminuyen el número de individuos de mi población. Entonces, si esta es mi población, cada bolita, ¿qué sería? Es un individuo. ¿De qué? De la población. Entonces, los parámetros positivos van a permitir que individuos lleguen a la población, ingresen a la población, aumentando el número de individuos, aumentando la densidad poblacional. ¿Cuáles son esos parámetros? Esos parámetros vienen a ser, por un lado, tenemos a la natalidad, y cuando tú llegas
Claro que sí. Y por otro lado tenemos a la inmigración. Pero también tenemos parámetros negativos. ¿Y estos qué van a hacer? Van a permitir la salida y que la densidad poblacional disminuya. Entonces, ese viene a ser, como dice tu hermanito, me he morido, ¿no? Claro, tu hermanito de 2 años, me he morido, dicen. La mortalidad, cuando te vas, claro que sí, y cuando te vas, la emigración. ¿Y estos parámetros qué determinan? Ah, ya sabemos, la población tiene parámetros, ¿no? ¿Y esos parámetros qué determinan? ¿Qué van a determinar al final? La densidad poblacional. Claro que sí, estos parámetros determinan, jóvenes, la densidad poblacional. Y recuerda, si hablamos de la densidad poblacional, ¿qué viene a ser? Viene a ser, jóvenes, el número de ¿qué? El número de individuos, pero por área. Pero como estamos en biología, también puede ser por volumen. Por ejemplo, en el mar, ¿cómo mides la cantidad de alevinos? ¿Qué son alevinos? Las formas juveniles de un pez. Se mide 10.000 alevinos por metro cúbico de agua. Entonces, en la tierra es por área, kilómetro, metro. Y en el mar o en el aire, ¿por qué? Por volumen. Por ejemplo, cantidad de esporas por volumen de aire. Sí. Entonces, ¿eso qué viene a ser, jóvenes? Viene a ser nuestra densidad. ¿Cuál es el segundo sistema ecológico que vamos a estudiar el día de hoy? Así rapidito nomás lo terminamos. Porque este tema es fácil, ¿sí o no? Facilito es ecología. Segundo, vamos a ver la comunidad, jovencitos. Vamos a hablar acerca de la comunidad. A la comunidad también se le conoce como biocenosis. Aunque no es exactamente lo mismo, pero se puede decir que es ya biocenosis. ¿Qué viene a ser? Una comunidad, jóvenes, vamos a decir que es el conjunto de ¿qué? Es el conjunto de poblaciones. Pero recuerda, es el conjunto de poblaciones, pero de distintas especies. Distintas especies que se interrelacionan. Esto es importante, ¿ah? En un lugar y tiempo. Pero jóvenes, en un lugar y tiempo determinado. Entonces, escucha, es el conjunto de poblaciones que escucha esto, que se interrelacionan. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es la biota? Claro, ¿qué viene a ser el término biota? ¿Qué es biota? Por ejemplo, hija, tú te vas a Muyurina y me haces una lista de todas las especies vivas, todas las especies de animales, plantas, microorganismos que hay. Eso sería biota. Pero, si de esos seres vivos que hay en Muyurina, hay algunas que se relacionan entre ellas con dependencia, eso es comunidad. No me han entendido, ¿no? Ya, y te lo explico así. Tienes cabullas, tunas, moyes. Sería biota. Pero tienes ichu, vicuña, puma. Comunidad. ¿Por qué? La cabulla, tuna y molle no se relacionan. Pero son seres vivos y son especies distintas. Pero cuando te digo ichu, vicuñas, pumas, hay una interrelación. El ichu fabrica comida para la vicuña y las vicuñas son presas de los pumas. Eso es una comunidad. ¿Lo entendieron? Ya. Entonces, biota es una cosa y comunidad es otra. Muy bien. Listo. A ver, ejemplo, ¿ya?
Y hoy, despierta, pero hoy día estás dormido. Ah, ¿qué es? Es porque es última semana de clase. Ah, despierta, que la vida no se acaba, el examen se acerca, eso es todo. Conjunto de Ichu. Nada más, ¿qué cosa? Más vicuñas. Si te sirve de consuelo, si estás así, no solo tú. En todo lado están así, están ya esperando el examen. Conjunto, están tensos ya. Conjunto de hechos, más vicuñas, más zorros. Zorros, pues. Más pulgas. Pulgas, pues. Y sus machos, pulgos. Más pulgas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde habita la vicuña? Ya les he puesto este ejemplo 80,000 veces. Porque es el que facilito lo entienden. De Pampa Galeras, el 2011. Entonces, ¿cuántas poblaciones ves? 1, 2, 3, 4. 2 o más poblaciones ya es comunidad. Por ejemplo, las palomas y sus gorgojos. Las palomas tienen unos insectos de la familia de los gorgojos, que son sus parásitos. Esos 2 ya serían, ¿qué? Comunidad. Entonces, 2 o más poblaciones es una comunidad. Pero si te digo, solo vicuñas, solo zorros, pero ichu, vicuñas, zorros, pulgas, comunidad. Entonces, conjunto de loros de cabeza roja del Braen, población. Conjunto de aves del Braen. Mira, ya caíste, ¿ves? ¿Qué sería? Comunidad, ¿no? Conjunto de camélidos sudamericanos. Porque dentro de camélidos, ¿qué hay? Guanaco, vicuña, llama y todo lo demás, ¿no? Sí. Y en la ciudad también se han trasladado algunos. Esos que escupen en la calle, llamas. Claro. Es que no saludan, guanacos. Claro. Los educados, vicuñas. Ya, a ver acá. Muy bien. 3. ¿Suficiente o más? Suficiente, ¿no? Ya. Tercer sistema ecológico. ¿Cuál? El ecosistema. Hijo, no te preocupes. Aquí han estudiado. Tranquilo nomás. Esas hojas que traigo en otros lados han sufrido. Tú lo has hecho rápido. ¿Qué te preocupas? Pero no te descuides, ¿ah? No te botes, sigue estudiando. Va a venir, pues. Va a venir. Ya, ecosistema. Bien. A ver, ¿qué viene a ser el ecosistema? Vamos a decir que el ecosistema es la unidad básica. Es la unidad básica o funcional ¿de qué? Es la unidad básica o funcional de la ecología. ¿A quién se le llama ecólogo? Al que estudia la ecología. ¿A quién se le llama ecologista? ¿A quién se le llama ecologista? Aquel que practica la ecología. ¿Y cómo practicas la ecología? Las 3 R's. Reusa, recicla y reutiliza. Por ejemplo, todos aquellos que vienen con su tomatodo, ecologistas. Los que compran agua en botellita, no. Si vas al mercado, evita que te den en bolsitas las cosas. Cuando vas a comprar pan, lleva tu misma bolsita. Ecologista. ¿Eres ecólogo o ecologista? ¿O ninguno? Ninguno, ¿eh? Ya. A ver, ahora, vean. Vamos a ver acá, el ecosistema. Estoy un poco mal de la barriga por comer en la calle. ¿Saben qué me comí? Papa rellena con mayonesa el día lunes y me he hecho daño. Hasta ahora sigo. Si hubiera comido solo esa papita no me hubiera pasado nada. Esa cosa me ha hecho daño. Consejo, no comas ahí. Ya, a ver. Ve acá. El ecosistema tiene 2 partes. Primero, tiene una ¿qué? Tiene una
biocenosis. Y segundo, tiene el biotopo. ¿Ya? ¿Qué tiene? Presenta el biotopo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tu ecosistema tiene dos elementos. La biocenosis más el biotopo. ¿Pero qué era la biocenosis? ¿Era la comunidad o no? La comunidad. Comunidad o igual a biocenosis. Era todo lo que tenía vida. Por lo tanto, viene a ser los factores, aquellos que tienen vida, jóvenes. Los factores bióticos. Mientras que el biótopo viene a ser los factores abióticos. O sea, aquellos que no tienen ¿qué? Aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, si yo te digo elementos de la biocenosis y te digo elementos del biótopo, ¿qué podrías nombrar entre los elementos de la biocenosis? Animales, vegetales y los microorganismos. Y si hablamos de los elementos de ¿qué? De los elementos del biótopo, sí, por ejemplo, puedes hablar de la temperatura, puedes hablar de la luz, puedes hablar del agua, puedes hablar del suelo. A ver, ¿cómo vino de la altitud o no? De las sales minerales, ¿de qué más? Del viento, etcétera. Todo aquello que no tiene vida. Y recuerda que entre la biocenosis y el biótopo siempre hay una interrelación. Los seres vivos se relacionan con su ambiente y intercambian con el ambiente materia. Claro que sí, y van a intercambiar materia y ¿qué? Y energía. Por ejemplo, ahorita en el aula hace frío, ¿no? Ya. Pero imagínate que doblamos el número de personas. ¿Qué pasaría con la temperatura? Aumenta. ¿Por qué? Porque cada cuerpo, ¿qué libera? Energía al ambiente. A ver, ¿por qué los desiertos son tan calurosos de día? Por el sol, ¿no? Pero ¿y de noche por qué son tan fríos? Porque no hay seres vivos que liberen ¿qué? Calor al ambiente. Cuando te vas a morir, nos vamos a morir, nos van a descomponer y por la mineralización vamos a volver a hacer materia inorgánica y volvemos ¿a dónde? Al ecosistema. Ahora, ejemplos de ecosistemas. Por ejemplo, un bosque. Por ejemplo, una laguna. Por ejemplo, un río. Por ejemplo, un valle. Un desierto. Un mini ecosistema. Un jardín. Claro, un mini ecosistema. Un jardín que va a tener la parte viva y la parte no viva. Ahora, ¿cómo va la materia y energía en el ecosistema? Recuerda, ¿no? ¿Cómo va la materia y energía? Flujo de materia y energía. ¿Cómo va a ir la materia y energía en nuestro ecosistema? Va a ir así, ve. Están solicitando voluntarios para los Juegos Bolivarianos. ¿Por qué no te inscribes? ¿Qué vas a hacer? Vas a ayudar en los Juegos Bolivarianos. ¿Por qué no te inscribes? Te van a dar tu polo de recordación, te van a dar tu medalla, tu certificado de participación. Vas a conocer personas, deportistas de otros lados, altos, rubios, de ojos verdes, como te gustan. Ahí sí, ¿no?
Ya, a ver. Chicas, vas a conocer. Uy. ¿Mm? Y de paso colaboras. Necesito comida. No he comido nada desde ayer. En serio, desde el desayuno. Ya. ¿Y cómo sabes que a las 9 abren la tiendita? Si a las 9 tú estás en clase. A ver, explícame eso. A ver, explícame eso, hijo. Ajá, ya. Dime, Jeremy. Ah, Renzo, disculpa. Ya. A ver, atentos jóvenes. Vean, en un ecosistema nosotros tenemos 3 elementos importantes. ¿Cuáles son? Productores, consumidores y descomponedores. Ya. Los mayores productores de alimento de nuestro planeta. Las plantas. Los mayores productores de oxígeno de nuestro planeta. Las algas. Y también aquí los que inician las cadenas, algunas cadenas alimenticias. Las cianobacterias o bacterias fotosintéticas. Entre los consumidores, aquel que se alimenta solo de hierbitas. Ese que anda con su hierba para arriba y para abajo como todos los rastas de Ayacucho, los herbívoros. Claro, Bob Marley era pura hierba, hijo, claro, era un herbívoro. Los que andan comiendo carnecita, los carnívoros. Y los que comen absolutamente todo lo que pueden. Gracias, hija. Los omnívoros, ¿no? A ver, ¿tu gato qué es? ¿Carnívoro o omnívoro? Carnívoro. Dale un pescado y un apio. ¿A cuál se va a ir? ¡No! Otra cosa que tú por tacaña hasta lo vas a volver herbívoro al pobre animal. Ya, obvio. Ahora, entre los descomponedores, los hongos y qué más. Jóvenes, los hongos y las bacterias. Claro que sí. Muy bien. Ahora, este señor, escuchen pues, este señor libera ¿qué? Libera luz.
más materia inorgánica. ¿Por qué proceso? Por fotosíntesis se toma la materia inorgánica, agua, CO2 y sales. ¿Y qué se fabrica? Se fabrica materia orgánica. Se fabrica alimentos. ¿Mediante qué? Fotosíntesis. Luego, de los productores, los alimentos pasan a los consumidores. La materia energía pasa a los consumidores. ¿A quién llega primero? Al herbívoro, del herbívoro al carnívoro, del carnívoro al omnívoro. Ahora, dentro de los consumidores tenemos los consumidores especiales. Por ejemplo, la mosca es coprófaga. Copro, heces, se alimenta de heces. Igual que el escarabajo pelotero. Toma la bosta de vaca, la lleva a su guarida y ahí siembra un hongo blanco y se come el hongo, o sea, es agricultor, pero en base a bosta. Por ejemplo, los mosquitos zancudos son hematófagos. ¿De qué se alimentan? Claro, no. Por ejemplo, los cóndores son carroñeros, pero es un carnívoro en el fondo, ¿verdad? Porque se alimenta de carne en descomposición. Y también tenemos los superdepredadores, aquellos que ya no tienen quien se los coma, que son o muy hábiles o muy grandes. Un elefante africano, 3,5 metros de altura, 7 toneladas de peso. ¿Quién se lo come? ¿Una manada de leones? No, no puede. De una patada, el león termina con TEC, traumatismo encéfalo y craneano. Claro, sí. Entonces, ve, ahí los consumidores. Ahora, ¿quién viene acá? Los descomponedores, los hongos y las bacterias, principalmente. Entonces, la energía va a pasar de herbívoros a carnívoros, de carnívoros a omnívoros. Luego, cuando los productores y consumidores mueren, ¿a quién pasa la materia y energía? A los descomponedores. ¿Y los descomponedores qué realizan? Mineralización. Y en la mineralización, la materia, ¿qué materia? La materia orgánica se convierte en materia inorgánica. ¿Y a dónde vuelve la materia? Al ecosistema. Y de nuevo el ciclo empieza. Materia inorgánica más luz por fotosíntesis, alimentos. Los alimentos pasan a los consumidores. De consumidores, de herbívoros a carnívoros, de carnívoros a omnívoros. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando productores y consumidores mueren, ¿a quién pasa la materia y energía? A los descomponedores, que realizan la mineralización y toman la materia orgánica y lo convierten en inorgánico. Entonces, el flujo de materia y energía en el ecosistema se adquiere la manera de, el flujo es cíclico. Sí, es un ciclo. Ahora, cada vez que pasa la materia y energía, ¿qué se libera al ambiente? Cada vez que la materia pasa, al ambiente siempre se libera, ¿cómo has dicho, hija? Calor, no, calor. Claro, calor. Sí. ¿Alguna vez han tenido curiosidad de tocar la barriga esa de un animalito muerto cuando se ha inflado por los gases así? ¿Han visto? Es tibio. Es caliente. ¿Por qué? ¿No ves que las bacterias y hongos están dentro? Están liberando calor. Mi amigo Freddy López, un biólogo, una fecha vio uno y pues agarra un bisturí que tenía ahí. Le hizo cortecito a la panza y salió pero con un montón de líquido en su cara, así, ¡pleh! Terrible, casi se muere el Freddy. Cuando éramos estudiantes, sí, pero andábamos con una mochila así, donde teníamos una cámara letal siempre, teníamos cuchillo, teníamos cosas así, y caminaba recogiendo insectos. No, en serio, porque tu profe de entomología te decía, me trae una colección de los culícides de Ayacucho. Un tipo de insectos, los culícides. Para ti los coleópteros. Entonces, y tenías que presentarte un insectario. ¿Y qué te quedaba? Y te daba todo el semestre. Y al final del curso en entomología tenías que presentar. Y tenías que caminar pues con tu cámara letal, tu frasco, en tu mochila. Pues.
Y caminabas viendo árboles así, buscando insectos. Así es, ya. A ver. Muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué es el hábitat, jóvenes? ¿Qué es el hábitat? Y tu mandil, bien bacán iba tu mandil, envuelto así envuelto así, así. Pero déjalo nomás. No, patilla, corre. Anda, hijo, Jeremy. Ya, a ver, hábitat. ¿Qué es el hábitat? ¿Qué viene a ser el hábitat? No, llévalo nomás, hijo. El hábitat, vamos a decir que el hábitat es el lugar o sitio. Es el lugar o sitio específico que ocupa una, ¿qué, hijo? Que ocupa una especie en el ecosistema. A ver, hija, si yo te digo, anda a ese bosque y recoléctame hongos de sombrerito. Esos hongos así, ¿no ves? Así. Esos honguitos. ¿Dónde los ubicarías? Bajo de los árboles. ¿Por qué? Porque ahí hay humedad. Los hongos necesitan de bastante humedad para crecer. Entonces, el hábitat del hongo sería las partes húmedas del bosque. Si te digo, hija, anda, búscame pajaritos. ¿Dónde los buscarías? En la copa de los árboles. Eso es el hábitat. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Ahora, 2. ¿Qué es el nicho ecológico? Si eso es el hábitat, ¿qué viene a ser el nicho? El nicho ecológico. ¿Qué viene a ser el nicho? A ver, ¿recuerdan o no? Es la función. Correcto, el nicho ecológico es la función que una especie, es la función que una especie cumple, ¿dónde? En el ecosistema. Es la función que una especie cumple en el ecosistema. Y vamos a decir que casi siempre, no en todos los casos, ¿no? Pero casi siempre se relaciona con la alimentación. Entonces, a ver, ¿cuál es el hábitat de esos hongos de sombrerito? Las partes húmedas de un bosque. ¿Cuál es el nicho? ¿Qué están haciendo esos hongos ahí? ¿Cuál es su función? Ser descomponedores. Van a estar descomponiendo la materia orgánica ¿en qué? En inorgánica. Esa es su función. ¿Y cuál es el nicho de un pajarito? ¿Qué función cumple un pajarito? Puede ser transportar semillas, se alimentan de semillas y con sus heces dispersan. 1, puede ser 2. No, son carnívoros. Se alimentan de insectos y los insectos de plantas. Y son controladores biológicos. Mantienen a raya, controladas las plagas de insectos. Ese es su nicho. ¿Cuál sería el nicho ecológico del ichu? Ser productores, fabricar alimento. De las vicuñas, abonar el suelo con sus heces. Del zorro, controladores biológicos. ¿De quién se alimenta el zorro? ¿De la vicuña más fuerte? No, de las débiles, enfermas y ancianas. Entonces, ¿cómo queda la población? Sana y limpia, apta, controlador biológico. Las pulgas, parásitos. Ese es su nicho. Muy bien. Entonces, ¿qué es el hábitat? El lugar. ¿Qué es el nicho? La función que realizas. Ahora acá, vamos a ver. Una cadena alimenticia, ¿ya?
vamos a hablar acerca de una cadena. Vamos a hablar de una cadena alimenticia. ¿Qué viene a ser una cadena? ¿Qué viene a ser? A ver, ¿recuerdas o no? Vamos a decir que la cadena es la forma de pasar la materia, y energía. ¿Dónde, jóvenes? En el ecosistema. ¿Cómo pasa la materia? Siendo comido, comer y servir de comida. Toda tu vida vas a comer. Al final nos van a comer. ¿Quién te va a comer? Los descomponedores. Claro, en mi caso se llevarán colesterol, pero ya. A ver, una cadena, ¿ya? Una cadena acuática, a ver. Fitoplancton. Fitoplancton. Que me sirve de alimento para el zooplancton. El zooplancton para un pececito, delgadito, pequeñito, anchoveta. A una compañera le decíamos anchoveta. Y luego jurel. Flaquita. Y ella le respondió esa fecha. ¿Y acaso tú serás bonito? Le dijo. Anchoveta y jurel. Muy bien. Lo fregó. ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor? El fitoplancton. Son animalitos, algas, microscópicas, pero autótrofos. Y el productor me alimenta a unos animalitos también microscópicos, que son consumidores primarios. El zooplancton se alimenta del fitoplancton. ¿Este qué sería? Este es un herbívoro. Luego, el herbívoro le sirve de alimento a un consumidor secundario. ¿Quién es un consumidor secundario? Es un carnívoro. ¿Los carnívoros de quién se alimentan? De herbívoros. Y luego, este sería un consumidor terciario, que es otro carnívoro, que se alimenta de carnívoro. Entonces, el consumidor secundario es un carnívoro. El consumidor terciario es un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro. ¿Estamos de acuerdo? La vaca, ¿qué sería? Consumidor primario, herbívoro. El zorro, consumidor secundario, ¿no? Pero, por ejemplo, un águila, consumidor terciario, porque las águilas se alimentan de otros carnívoros. Muy bien. Ahora, eso es una, ¿qué dijo? Cadena. Ahora, ¿qué vienen a hacer las redes? Redes alimenticias. Ya vamos a terminar ahorita este tema y vamos a pasar a enfermedades. Esperen un poquito. Pero yo no estudiaría enfermedades. ¿Para qué? ¿Qué viene? COVID, muy trillado. Enfermedades propias de la zona, ya. A ver, se producen por la interacción, escucha P, se produce por la interacción de ¿qué, jóvenes? Se produce por la interacción de varias cadenas. Se produce por la interacción de varias cadenas. Y toda cadena alimenticia, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza una cadena alimenticia? Empieza en los productores. Entonces, acá tenemos hierbita santa, mala hierba, hierbabuena, hojita de coca, amapolita, mariacha y todo lo demás. Hierbitas, ¿no? Hierbitas espirituosas. Estas hierbitas sirven de alimento para un saltamonte. El saltamonte sirve de alimento para mi amigo, un sapito. El sapito sirve de alimento para una serpiente y la serpiente sirve de alimento para un halcón.
¿Esta cadena se da en Ayacucho? ¿Sí o no? Sí, en Ayacucho hay esa cadena, en Huamanga. Ya, ahora, mira, una cadena, de rojo otra cadena. Saltamonte, Pasto, Saltamonte, Saltamonte, araña. Pero la araña también puede ser víctima del sapo. Pero la araña puede ser víctima de un ave, de un gorrión. Pero el saltamonte también puede ser comida del gorrión. Y el gorrión puede ser víctima de la serpiente o puede ser víctima del halcón. Dos cadenas. Tercera vez. El pasto a ese ratón lindo, bonito y precioso, ratón de campo, limpiecito. A ver, si yo te digo algo, la cantidad de genes entre una rata y un cuy es del 99% de coincidencia igual. ¿Qué lo diferencia? Un 1%. Si yo le corto la cola a una rata y te lo doy como cuy, tú te lo comes y no sientes la diferencia. Te apuesto lo que quieras. Ya, ratón de campo sirve de alimento para un búho. Exacto. Pero ese ratón de campo también sirve de alimento para un zorro. Pero escucha, el búho también se puede alimentar del sapo, ¿o no? Pero el búho le puede servir de comida ¿a quién? Al halcón o a la serpiente. ¿Qué se produjo ahí? ¿Cadena o red? Entonces, ¿por qué se produce una red? Por la interacción de varias cadenas. Sencillito. Ya con este puntito vamos a terminar. Relaciones en ecología. Rapidísimo, vamos a ver, pongan. Está oliendo a comida por acá, ¿no? ¿Huelen? Alguien ha traído comida y lo ha guardado. Dime, hija, en su mochila. ¿Café? No, no es mate, me han traído. Huele a comida. ¿No huelen? A pan, a papa, ¿no? A pan con papa, ¿no? Mi olfato no me engaña. Dime. Sí, anda, corrija. Pongan relaciones en ecología. Uno. Relaciones intra. A ver, jóvenes. Relaciones intraespecíficas. A ver, niños, ¿por qué se caracteriza? Porque estas relaciones, vamos a decir que estas se producen dentro de qué? Se producen, jóvenes, dentro de la misma, ¿dentro de qué, hijo? Dentro de la misma especie. Por ejemplo, se va a reproducir dentro de las abejas, ¿no? A ver, y aquí nosotros podemos hablar de estatal, colonial, competencia, sexual, familiar. A ver, por ejemplo, 1. Asociación estatal. Asociación colonial. La competencia. Competencia. Acá, asociación sexual. Y, por ejemplo, asociación familiar. Son las más comunes en la naturaleza. A ver acá, escucha acá, estatal. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. La asociación estatal
¿Se produce en quién, jovencitos? Se produce en estos llamados insectos sociales. ¿Y a quiénes se les llama insectos sociales? Aquellos que viven formando grandes poblaciones. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo las abejas, ¿no? Las avispas, las hormigas, las termitas, etcétera. Sí, los jejenes, etcétera. ¿Ya? Muy bien, etcétera. Por ejemplo, en las abejas hay 3 castas. ¿Cuáles son? La reina, los zánganos y las obreras. Pero todas trabajan en función de ¿qué? En función del bienestar de la población. La asociación colonial. En la asociación colonial, estos bichos, ¿qué ocupan? Ocupan jóvenes ocupan un área geográfica, donde se alimentan y donde se reproducen. Por ejemplo, las esponjas de mar viven cerca a las costas formado por millones de ¿qué? De individuos. Los choros, los hongos, digamos, debajo de un árbol, hay un montón de honguitos de sombrerito. ¿Qué formarían? Una asociación colonial. Competencia. En esto, los individuos de una misma población compiten ¿por qué? Compiten por los recursos. ¿A qué me refiero con recursos? La comida, el lugar donde dormir, las hembras para reproducirse. Sí, compiten por los recursos y pelean entre ellos. Si 2 jaguares se están peleando a un venado que han cazado, es competencia intraespecífica. En la asociación sexual existe predominio. ¿Predominio de uno de qué? Predominio de uno de los sexos. Por ejemplo, mira, ejemplo. En los elefantes, ¿quién es el género dominante? La hembra de mayor edad. En los leones, el macho más fuerte. En los humanos, ¿varón o mujer? Ambos. Analiza ya. Y en los cisnes, pingüinos parejas. Ahora, acá, en la asociación familiar, escucha, hay lazos sanguíneos. Claro, el caballito de mar son 2 peces. De reproducción sexual. Entonces, la fecundación ocurre dentro de la hembra. Luego la hembra agarra sus óvulos fecundados, ya huevos, y lo deposita en una cavidad que el macho tiene en la espalda, como un saco. Ahí los deposita y la hembra se va. ¿Y quién continúa con el desarrollo? El macho. Entonces, hasta que los alevines van saliendo poco a poco. Es sexual, parejas. Ya, a ver, acá. Hay lazos sanguíneos. Ejemplo, en los chimpancés. Los chimpancés viven formando familias de 40 a 50 individuos, con un macho dominante, pero la mayoría que son tíos, primos, abuelos, nietos, bisnietos, todos viviendo juntos. Y hay endogamia, porque el macho alfa es el que se reproduce con todas las hembras de la familia. Si otro macho le quiere robar a alguna de sus hembras, y el otro se da cuenta, lo pegan y lo expulsan. Y de tiempo en tiempo sí permiten la entrada de una hembra a la familia. ¿Para qué? Renovación de los genes. Pero son familiares. Hay lazos sanguíneos. Muy bien. 2. Relaciones interespecíficas. ¿Te gustaría ser un mono donde tú te reproduces con todas las hembras de la familia? A ver, hijito, te hago la pregunta. ¿Te gustaría? No, no. ¿Por qué?
Viene uno más joven, más fuerte, te pega y te vas. Así es. Así es. ¿Y las hembras a quién le siguen? Al macho más joven. Así son, así son. Así son, así son. Así son. Ya, para sobrevivir. Muy bien, ¿ves? Así que en la naturaleza, en los humanos hay relaciones. Entonces, que me vengan a decir que no hay evolución y que Dios hizo a los seres, no, mejor vamos a hacer clase. Se producen entre distintas especies. Hay en el WhatsApp, en el Facebook, ha salido acá en Ayacucho, que venden a $100 el metro cuadrado de terrenos en el cielo. Una iglesia de los santos de los evangelios de los últimos tiempos. Vende a $100 el metro cuadrado para tu terreno en el cielo. Salió esa publicación en el Facebook. Ya, está bien, pues. Ya, que publiquen lo que quieran. Pero hay tontos que creen en eso, ¿no? Ya, a ver acá. Bueno, y lo que yo te digo es lo que yo pienso, ¿ya? No es lo que piensa la academia. Y si tú tienes otra forma de pensar, se respeta. Pero yo digo, no, pues... Si tú quieres regalarle tu plata a la pastora Soraya, regálale nomás. Exacto, y todavía te va a poner Wi-Fi y Netflix. A un abuelito que pide limosna en la calle, y yo le doy. A un venezolano joven, gordo, que pide plata en la calle, no le doy. Que trabaje. Porque a mí nadie me dio nada. Exacto. No le doy. A esos señores no le doy. Dando pena, con sus sandalias en vez de zapatos. Pero si te das cuenta, ¿has visto el celular que tienen? Rico, pues. O sea, hay que ser tonto para darles plata. Y a mí nadie me dio nada, nunca. Lo que tengo es por trabajo. Así que, pero a un ancianito, ¿has visto? Y algunos ancianitos todavía venden algo, ¿no? Sí, a ellos se les da. Pero si vende caramelos, no le des un sol y te des su caramelo. Déjale el sol y ándate nomás. ¿Ya? Ya. A ver acá. Hija, no seas mano larga, que andas golpeándolo, ese pobre causa se va a desmayar. Es que ahora son pastelitos, pues. Toman combi para 3 cuadras. Se hacía tarde. Muy bien, vean acá.
A ver, jovencitos, ¿qué significa más más? Que ambas especies se benefician de la relación. Y por ejemplo, pero aquí en el mutualismo vamos a decir que hay dependencia. Y yo dependo de ti para sobrevivir. Si nos separan, o las dos especies mueren, o una de ellas muere. Por ejemplo, siempre les han dicho los líquenes, pero vamos a poner otro, ve. La bacteria Rhizobium y una leguminosa como la alfalfa. Alfalfa, pues, mira, esto es así, hija. No sé si alguna vez habrán visto la raíz de una alfalfa. Acá tenemos el tallo y la raíz, hay una raíz general y hay otras raíces secundarias. Así es más o menos la raíz. Y el que ha tenido curiosidad, aquí en la raíz de la alfalfa hay unas pequeñas bolitas de color blanco. Se le llama nódulo. Y ahí en el nódulo, ¿qué se halla? La bacteria Rhizobium. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria toma el nitrógeno disponible del ambiente y se lo da ¿a quién? A la planta. ¿Y qué hace la alfalfa? Producto de la savia elaborada, le da azúcar. Entonces es una relación donde ambas se benefician. Pero por ejemplo, ya, si tú lo separas, la planta sobrevive o no. Es autótrofa. ¿Y qué pasa con la bacteria? No tiene azúcar, puede morir. O líquenes que están formados por alga más hongos. Entonces, ¿qué hay acá? Dependencia. En la cooperación, positivo, positivo, ¿ambos qué? Se benefician. Ya, pero en este caso es temporal, no es permanente. Es temporal o pasajero. Ejemplo, los cocodrilos, y un ave, estornino. El ave pequeñita se posa sobre la espalda del cocodrilo. ¿Y qué le come? Le come los insectos, los parásitos, garrapatas que tienen la piel. ¿No ves que no se puede quitar? ¿Qué obtiene el pajarillo? ¿Y qué obtiene el lagarto? Limpieza, desparasitación. ¿Pero pueden vivir separados? Sí. El ave se alimenta de otros insectos y el cocodrilo puede vivir con sus parásitos. Competencia. La competencia se produce cuando dos especies, ¿qué presentan? Cuando dos especies presentan el mismo nicho ecológico. Cuando dos especies presentan el mismo nicho ecológico. ¿Y qué era el nicho? La función. Entonces, va a haber competencia entre ellos. Porque, por ejemplo, entre el león y la hiena, los dos son predadores. Se alimentan de las mismas presas. Entonces, ¿por qué compiten? Por el alimento. Aunque dicen que la hiena es carroñera, ¿no? Pero si puede matar y comer carne fresca, prefiere carne fresca. Si no encuentra, come carroña. Pero ahora, depredación. En la depredación, recuerda que hay muerte. Hay muerte de uno de ellos. Y por ejemplo, esto se puede dar. Ejemplo, puma se beneficia, vicuña, su víctima. Es el depredador, el puma. Parasitismo. Esta es una relación de larga duración. Ya, el parásito no te mata rápidamente, porque si te mata, se quedaría sin qué. Si te mata, se queda sin comida. Entonces no le conviene, ¿no? Y acá, por ejemplo, a ver, tu perrito y su pulga. Pulga, perro. Mis perros son felices. No tienen pulgas, porque no salen de mi casa. Y yo los he despulgado. ¿Sí? No, tengo un patio gigante. Tengo un patio de este tamaño, como este salón. Tienen ahí lugar, nunca salen, nunca se rascan.
y es un perro feliz. Imagínate que tú tengas pulgas que te estén picando y a cada rato rascándote. Pobre perro, sufre. Sí, pulga perro, ectoparásito. Tenia humano. Ya, muy bien. Comensalismo. Una especie se beneficia sin perjudicar a quién, a la otra. Ejemplo, gorrión es un ave y el molle. Gorrión y qué, y molle. ¿Quién es el comensal? El gorrión. ¿El molle se perjudica de que el gorrión haga su nido? No. O por ejemplo, lo que te han dicho, rémora es un pez que se alimenta de los restos de comida del tiburón. El tiburón no se perjudica. Ahora, neutralismo, 0-0, o sea, ni se benefician ni se perjudican. Pero ¿cuándo se produce esto? Se produce, jóvenes, cuando comparten el hábitat. ¿Qué era el hábitat? El lugar donde vives. Por ejemplo, comparten el hábitat tuna y cabuya. Están en el mismo lugar, pero no hay ni beneficio ni perjuicio. Ya, amensalismo. Acá vamos a decir que se liberan. ¿Qué cosas se liberan? Se liberan sustancias químicas. Se liberan sustancias químicas que impiden el desarrollo de otras. O sea, el desarrollo de otras. Y aquí, por ejemplo, dentro de este amensalismo, tenemos de dos tipos. Por ejemplo, en el eucalipto se llama alelopatía. Y entre otros tipos de organismos se llama antibiosis. Ya, en vegetales, alelopatía. Alelopatía. Por ejemplo, en la raíz de un eucalipto no crece nada. Pero, por ejemplo, la guerra entre hongos y bacterias. ¿Qué cosa es? Es antibiosis. El antibiótico penicilina es producida por un hongo y ¿qué mata? Bacterias. Es un caso de antibiosis, pero ambos son tipos de amensalismo. Luego, el cuarto sistema ecológico, ¿cuál viene a ser? A ver, el cuarto sistema ecológico, bioma. Vamos a hacer bioma el día de hoy. Bioma. Ya, por si acaso ven en el examen, por si acaso. O qué tal viene. Y no hacemos, yo muero. Y tú no ingresas, entonces hay que hacer las cosas. Bioma. A ver, ¿qué es un bioma? Los biomas, jóvenes, ¿qué son? Son grandes extensiones. ¿Son grandes extensiones de qué? Son grandes extensiones, pero en este caso pondremos son grandes extensiones geográficas. Ya, son grandes extensiones geográficas con clima. Flora. ¿A qué me refiero con flora? A los vegetales. Y fauna semejante. Muy bien, con flora y fauna semejante. Ejemplo, ¿quién me daría un bioma? Por ejemplo, la tundra. ¿Sabes cuál es la tundra? Es aquellas partes, aquellas áreas geográficas que están en el límite entre los polos y la parte continental. O sea, acá está el continente, digamos Estados Unidos, acá hay una región que es la tundra, que limita al continente ¿con qué? Con los hielos. La tundra es un bioma. O por ejemplo, una selva tropical es un bioma. Por ejemplo, la sabana africana es un bioma.
Las estepas, claro, africana, ¿sí o no? Sí, por ejemplo, otro, a ver, un desierto, el desierto del Sahara. ¿Qué son? Biomas. Ahora, escucha, dentro de esta selva tropical, ¿podrá haber un bosque? Sí, dentro de las selvas hay bosques. Dentro de las selvas, ¿puede haber una laguna? Sí. Igual en la tundra, hay bosques de coníferas, hay lagunas, hay ríos. Entonces, varios ecosistemas que te forman. ¿Qué te forman? Bioma. Y el último viene a ser la biosfera. Muy bien, jóvenes. El último viene a ser la biosfera. Y ahora pasamos a enfermedades. Tenemos 40 minutos para enfermedades. 5, biosfera. En mi Rolex es esa hora. Es Rolex, hija, es Rolex, ya te he dicho ya. ¿Qué significa biosfera? Esfera de vida. Entonces, ¿cuál es nuestra esfera de vida? Es el planeta Tierra. Muy bien, biosfera, entonces sería el planeta Tierra. Tómale foto, no sé qué harás, voy a borrar. Desde un inicio, el planeta Tierra. Rapidito, hijo. Tómale foto, Jeremy. Ay, ay, ay. Renzo, tómale foto, hijo. Puedes ir, hijo. Y pongamos enfermedades. El último. No, es que ahora está haciendo frío, pues. Yo me he enfermado de la panza. Jeremy, ¿tienes tinta roja, hijo? Hay uno acá, pero está sellado. No hay con qué abrirlo. Puedes ir. Y como verás, ya está seco. Y esto falta abrir. Hay nuevo, pero falta abrir. Ya, pongan enfermedades. Y ahora vamos a hablar de enfermedades. ¿Qué tal si te hablo de algunas enfermedades propias de Ayacucho? Mejor que hacer, ya. Te hablo de algunas características de las enfermedades y a enfermedades propias. Y del dengue, ya. Por eso, ¿UTA o espundia? No, no necesariamente. A ver, que me traiga el plumoncito y empezamos.
Ya, empezamos, ¿ya? Muy bien. Apura, hijo. Ya. Dale una borradita, por favor. Pues yo ya lo hago, ya terminé. Ya lo voy a hacer ya. Déjalo ahí. Ya terminé. Hija, pásame la mota, por favor. Niños, ya voy a borrar, ¿ah? Muy bien. Título: Enfermedades humanas. Enfermedades humanas. Primero, aunque no lo quieras, pero vamos a hablar y vamos a definir qué es enfermedad. Estoy enfermo y ahorita estoy medio enfermo. Enfermedad. Por andar comiendo cochinadas en la calle me he enfermado. No lo vuelvo a hacer. Es que tenía hambre, pues. Y me antojé, no lo vuelvo a hacer. Muy bien. ¿Qué es una enfermedad? Es el rompimiento de la homeostasis, ¿verdad? El equilibrio Vamos a decir, ¿qué es una enfermedad? Vamos a decir, jóvenes, que una enfermedad es cualquier alteración. ¿Es cualquier alteración de qué? Es cualquier alteración de las estructuras, ¿o de qué? O de la fisiología, o de la fisiología normal, o de la fisiología normal de qué? O de la fisiología normal de un individuo. A ver, si te fracturas un brazo, estarás mal de qué? De las estructuras. Pero, por ejemplo, si tienes malestar general a causa de la deshidratación causada, digamos, por una diarrea, estarás mal de tu fisiología. Entonces, de las partes de tu cuerpo o de tu estado fisiológico. El estrés, por ejemplo, es estar mal de qué? De tu fisiología. O en el estrés hay un brazo partido. Clasificación de las enfermedades. Ya, vamos a hacer una partecita acá.
Clasificación. A ver, clasificación de las enfermedades. Clasificación de las enfermedades. 1. ¿De acuerdo a qué, jóvenes? De acuerdo, primera clasificación, a su frecuencia. ¿De acuerdo a su frecuencia de qué? A su frecuencia de... De acuerdo, jovencitos, a su frecuencia de aparición. A cómo aparecen las enfermedades. Aquí las vamos a clasificar de 3 formas. Primero, vamos a hablar acerca de qué enfermedades. De las llamadas enfermedades endémicas. ¿Qué significa endo? Claro, endémicas significa dentro. Son aquellas enfermedades propias de un lugar. ¿Ya? Son enfermedades que se caracterizan por haber constantemente en cierto lugar. Entonces, estas son propias de una zona, ¿no? De una región. Son propias de una zona. ¿Y por qué son propias de una zona? Porque el medio, el ambiente, ese medio, el ambiente, es propicio para que esa enfermedad se desarrolle. Por ejemplo, las enfermedades endémicas, endémicas del Brain, acá en Ayacucho, son las parasitosis. ¿Sí? Una persona del Brain normalmente tiene parasitosis. ¿Por qué? Porque vive en un ambiente húmedo. Y ese ambiente húmedo hace que el huevo de un parásito se mantenga vivo por más tiempo. Y tus posibilidades de infección disminuyen o aumentan. Aumentan. Entonces, son enfermedades propias de un lugar. En Lima, la humedad, etcétera, es propicio para que se desarrolle una enfermedad. ¿Cuál? El asma. En zonas húmedas. Entonces, el asma, por ejemplo, es una enfermedad endémica para Lima. Para nosotros, ¿qué enfermedades serían endémicas? Por ejemplo, tenemos en Huamanga tifoidea, causada por una bacteria, ¿no? Salmonella ¿cómo se llama? Salmonella typhi. Sí. Por ejemplo, la hepatitis en Huanta. ¿Qué hepatitis hay en Huanta? Hepatitis A. Claro, hay bastante. O por ejemplo, en el Brain hay una enfermedad endémica, malaria, pero a la malaria también, ¿cómo se le llama? Jóvenes, a la malaria también, ¿cómo se le llama? Paludismo. ¿Y por qué en el Brain hay malaria? Porque se transmite por la picadura de un mosquito del género Anopheles. Y como ahí hay agua, hay cuerpos de agua, el mosquito se reproduce en los cuerpos de agua. Entonces la enfermedad es endémica. Entonces, ¿por qué es endémica? Porque son enfermedades propias de una zona o lugar. Segundo, enfermedades epidémicas. A ver, jovencitos, enfermedades epidémicas. Ya, enfermedades epidémicas. Cuando hablamos de las enfermedades epidémicas, son aquellas que son aquellas que aumenta. Mejor te pongo así. Ya vamos a decir que es una endemia. Ya sabemos qué es endemia, ¿no? Enfermedad endémica, ¿no? Es una endemia que aumenta su número de ¿qué? Es una endemia que aumenta su número de casos y se expande o se disemina y se expande a otros lugares. ¿Ya? Entonces, puede ser una endemia que aumenta y se esparce. Ejemplo, si la tifoidea de Huamanga
aumentaría a muchos casos y se expandería a Huancayo, Andahuaylas, Apurímac. ¿Qué sería? Epidemia. Y ejemplo, ¿quiénes fueron epidemia en su momento? ¿Quiénes fueron epidemia en su momento? Por ejemplo, en el Perú, en la década del 80, la enfermedad del cólera, causada por una bacteria, ¿no? Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Llegó al puerto de Pisco un barco chino, un barco pesquero chino, y sus tripulantes tenían cólera. Contaminaron las fuentes de agua en el puerto de Chimbote, ya no en Pisco, en Chimbote, y de Chimbote se esparció primero a la zona norte del Perú, de ahí pasó a la sierra y llegó hasta la selva el cólera. Se convirtió para el Perú en una epidemia, y la gente pensaba que se transmitía por comer pescado. Entonces dejaron de comer pescado y ahí nació el ceviche de pollo y esas cosas. Sí, el cólera. ¿En serio? O por ejemplo la influenza. Tú no eras ni espermatozoide, oye. Ni tu papá creo que tenía espermatozoide. La influenza. Yo ya tenía 10 años. AH1N1. También fue una epidemia. O por ejemplo la epidemia en África del ébola, ¿no? Que salió del Congo y se dispersó por todo África. Ya. Luego, enfermedades pandémicas, jóvenes. Claro que sí. Vamos a hablar acerca de las enfermedades pandémicas. ¿Recuerdan que era pan? Todo o no, claro. Entonces, ¿qué es una enfermedad pandémica? ¿Es que afecta a todo el mundo? Claro que sí. Una enfermedad pandémica afecta a gran parte de la población mundial. Afecta a gran parte de la población mundial. Listo. Y por ejemplo, ¿qué enfermedades son pandemias? El COVID ya no afecta a gran parte de la población mundial. Ahora, el COVID se ha vuelto endémica. Claro, está por todo el mundo, pero es endémica. El VIH, el SIDA, también fue una epidemia. Ahora, ¿VIH afecta a gran parte de la población? No. Pero ¿sabes quiénes sí afectan a gran parte de la población mundial? La tuberculosis. Claro que sí, la tuberculosis causado por el llamado bacilo de Koch. Otra pandémica moderna, ¿no? La malaria. Me dirás, ¿la malaria o paludismo? Nosotros tenemos malaria, pero malaria hay por todo el mundo. O por ejemplo, otra pandémica, el resfrío común, afecta a gran parte de la población mundial. El COVID fue pandemia. El COVID fue pandemia. En la época medieval, la peste bubónica, ¿sí o no? La fiebre española, ya fueron pandemias. Muy bien. Uno, ¿de acuerdo a qué? A su frecuencia de aparición. Segunda clasificación de las enfermedades. Dos, jóvenes. Segunda clasificación de las enfermedades. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su origen. Sí, de acuerdo a su origen. Y de acuerdo a su origen, las enfermedades se pueden clasificar de dos formas, ¿ya? Primero, vamos a hablar acerca de las enfermedades infecciosas. Claro que sí, las enfermedades infecciosas. ¿Y por qué se llaman infecciosas? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman infecciosas? Porque estas enfermedades, recuerda, estas enfermedades, ¿qué presentan? Presentan un agente infeccioso. Y este agente infeccioso, ¿qué puede ser? Puede ser un virus,
puede ser una bacteria. ¿Qué más puede ser? Puede ser un hongo, puede ser un gusano, etcétera. Presentan un agente infeccioso. Segundo, estas enfermedades evolucionan rápido. Evolucionan rápidamente. Te pueden matar en cuestión de días. ¿Sí? Tercero, estas enfermedades se pueden, ¿qué? Se pueden contagiar. ¿Y por qué se pueden contagiar? Porque cuando tú presentas una enfermedad infecciosa, esa enfermedad, ese agente infeccioso, ¿dónde se está reproduciendo? Dentro de tu cuerpo. Entonces, como está dentro de tu cuerpo, multiplicándose en tus células, ¿se está qué? ¿Lo puedes qué? Lo puedes llevar a otras personas. ¿Ya? Dos. Segundo, enfermedades no infecciosas. ¿Ya? A ver acá. Enfermedades no ¿qué? No infecciosas. ¿Por qué se caracterizan estas enfermedades no infecciosas? A ver, primero, no presentan un agente infeccioso. Obvio, pero espera pues, no presentan un agente infeccioso. No tienen. Atentos, pueden ser, escucha acá, pueden ser multicausales. ¿Qué significa multicausales? Que pueden tener varias causas. Por ejemplo, la diabetes puede ser genética, la diabetes tipo 2, pero la diabetes puede ser funcional. ¿Cuándo sería funcional? Cuando tu páncreas deja de producir insulina. La diabetes puede ser adquirida. ¿Sí? El excesivo consumo de azúcares hace que te puedas volver diabético. El sobrepeso y la obesidad son causas de diabetes. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado. Otra cosa, pueden ser multicausales. No se pueden contagiar. A ver, tú por sentarte al costado de tu compañero que tiene síndrome de Down, ¿te vas a contagiar del síndrome de Down? No, no, o yo te doy la mano y te contagio mi gastritis. No, señor. Y quién sabe, no, jovencito. Y evolucionan, jóvenes, y evolucionan lentamente. Y evolucionan lentamente. Ahora, si nosotros hablamos de qué, a ver, jóvenes, si nosotros hablamos de qué, de los tipos de estas enfermedades no infecciosas, si nosotros hablamos de los tipos de estas enfermedades, podemos decir que estas enfermedades pueden ser, acá, pueden ser carenciales. Podemos decir que estas enfermedades pueden ser ocupacionales o laborales. Estas enfermedades pueden ser funcionales. Estas enfermedades pueden ser degenerativas. Claro que sí, pueden ser degenerativas. Estas enfermedades pueden ser genéticas. ¿O qué tal tenemos el alelo recesivo por ahí, esperando que se una a otro alelo recesivo? Y tu hijo puede salir piña, pues le tocó los dos recesivos con una enfermedad genética. Y las enfermedades sociales. Ayacucho tiene una enfermedad social terrible y es el alcoholismo. Somos consumidores per cápita de alcohol terribles. No.
No, y hay personas, hijo, que toman a diario. Los curas, cada vez que hacen misa se zampan vino. Ah, ya, vamos a continuar. Ya. A ver acá, las enfermedades carenciales. Escucha, hey, en nombre de CIPE. Ya, carenciales. Por ejemplo, enfermedad carencial, falta de vitamina C, escorbuto, falta de hierro, anemia ferropénica, falta de vitamina B12, anemia perniciosa. Cuando los glóbulos rojos se forman mal, anemia falciforme. Hay muchos tipos de anemia. Hay anemia inmunohemolítica, cuando tus glóbulos rojos se autodestruyen solitos. Claro, hay varios tipos de anemia, pero las más comunes son por la falta de hierro, es la más común en niños, y la falta de vitamina B12. Ya, otro, el bocio, falta de yodo. Por ejemplo, la ceguera nocturna. Hay personas que de noche no ven bien. Falta de vitamina A, sí, etcétera. Laborales, de acuerdo a la ocupación que realizas. Por ejemplo, antracosis. ¿Qué? ¿No sabías, hija, de la antracosis? ¿Ah? ¿Sabes qué es la antracosis? La acumulación de CO2 en tus pulmones. Guau, no. Un chofer de combi, un taxista, todo el día, ¿qué está respirando a sus pulmones? Monóxido, dióxido de carbono. En la minería, la acumulación de metales pesados como el plomo, saturnismo, sí, enfermedades laborales. En las industrias de los chips, de los sistemas electrónicos, silicosis. Silicio en tu sistema, porque ahora ya no usan cobre, es muy caro. ¿Qué usan para como conductor eléctrico en los circuitos de un celular? Sílice. Sí. O por ejemplo, por estar parado muchas horas al día, varices. Las venas de la parte pantorrilla se dilatan. Funcionales. Cuando una glándula empieza a funcionar mal, por ejemplo, gigantismo. Cuando la glándula, ¿cuál? Hipófisis, produce una hormona. ¿La hormona qué? GH, la somatotropina. Y hoy día en la combi yo escuchaba una propaganda en la radio donde un señor de una casa naturista prometía, según hormonas, ya hacerte crecer en 20 centímetros. En la combi escuchaba yo. Y hay gente que va, ¿no? Ya. Gigantismo. A ver acá. Messi, pero ese tenía plata, pero tú no tienes, ya. A ver acá, gigantismo. Sí, correcto. Ahora, por el contrario, si no hay hormona del crecimiento, enanismo. Pero ten cuidado que hay enanismo, también hay genético. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el gigantismo, el enanismo funcional y el enanismo genético? El enanismo funcional es una persona que es pequeñita, pero su cabeza, cuerpo y extremidades son proporcionales en tamaño. Es como un muñeco. Y el japonés más pequeño del mundo, con 70 centímetros de altura, había un japonés. Ahora, el enanito genético es el que vemos constantemente. Es el que tiene el torso de tamaño normal, la cabeza de tamaño normal, pero ¿qué tiene cortitas? Las mira, ese es genético. ¿Ya? A ver, otra enfermedad funcional, taquicardia. Funcional, pues, cuando tu tejido muscular del corazón y el marcapaso se acelera. Otra, sordera. Conforme avanza la edad, escuchamos menos. Degenerativas, acá hay atrofia. Por ejemplo, cirrosis. Por ejemplo, hija, Alzheimer. Por ejemplo, la osteoporosis.
Por ejemplo, la artritis. Ahora, a ver, no sé si te está pasando esto en las noches. Duermes rico y en la mañana cuando te levantas, cuando quieres doblar tus deditos, duele. Cuando te levantas. Ya, ese es frío. Duerme con guantes. Duerme con guantes, ya. Sí, de cuero, ya, etcétera. Ya, genéticas, hemofilia. Otro. Pero el daltonismo es una enfermedad o es una discapacidad. Ya, pero lo vamos a poner. Ya, otro. Cáncer. Puede ser genética. Diabetes puede ser genética. Entonces, yo que te dije acá, niños, que pueden tener varias causas y sociales. Licor bendito, dulce sustento. Pasa, ¿qué haces afuera? Pasa para adentro. Alcoholismo. Ludopatía. Tabaquismo. Prostitución. También son enfermedades sociales. Ándate a la selva del Perú. Es común. ¿Qué? ¿El qué? Guay. Sí, vamos a darles claves, ¿ya? Hasta acá. Continuaremos porque el siguiente ciclo, en la mañana vamos a hacer repaso normal y en la tarde también tengo horario, vamos a hacer más repaso. Bancos. Puro deco. Todo es deco. Esta vez todo es deco. Si alguna que otra se repite, sabrás comprender. Pero estoy tratando de poner ninguna que se repita. Solo deco. Y las deco que ya conocen, esas que les toman en el examen. A ver, había una pregunta en tu último examen de la academia. Si tienes un río con un islote y habían 200 ratones en el islote, viene una crecida del río y el islote se reduce de 10.000 metros a 5.000 metros y los ratones se disminuyen en 10%. Se pierden 10 ratones de los 200, 5%. ¿Qué ocurrió? ¿Disminuyó la densidad poblacional o la mortalidad? Densidad. ¿Eso hubo en el examen o no? Acá. Sí, ya. Mira. Si tienes una isla de 10.000 metros cuadrados y tienes 200 ratones, tienes la misma isla que disminuyó a 5.000 metros cuadrados, pero tienes 190 ratones, no ocurrió la densidad, no es mortalidad. Obvio, pe. Ya, así son deco, pe, ya. Ah, ya. Entonces, ¿qué hubo? ¿Densidad o mortalidad? Mortalidad, pues. Ah, muy bien, vamos. Claves, niños, hasta acá. No te perdono. Que en el examen no va a haber perdón que te sirva. Y hoy día, ya, a ver, y hoy día les he traído Banco Deco para los que deseen. 300 preguntas, todas Deco de todo el curso. 3 lucas, 36 páginas, 300 preguntas, ya no mandaré a hacer ya. Ya, a ver, ecología, vamos. Para todo aquel que desee, y hay 20 nomás, el resto se lo han llevado. Para todos aquellos que deseen. No se puede hacer eso, hijo, porque, y los títulos, las claves están con rojo y está impreso en verde pastel como el polo de tu compañera. Le tomas foto ya. Ya, a ver, niños, ¿listo? Listo.
Ya. A ver, ¿qué dice la primera pregunta? Marque, ¿dice eso o no? Marque la alternativa correcta. Ya. 1, enano. Otorongo es un carnívoro. Es como un gato. Consumidor secundario. 2, mutualismo. C. 3, conejo. 4, el biótopo. Beso. 5, endoparasitismo, porque el parásito está dentro. 6, enano, estatal. 7, beso, mutualismo. 8, conejo, inquilinismo. ¿Sabes quién es un inquilino? Mira, en el comensalismo, el bicho vivía afuera o no, sin causarle daño. En el inquilinismo, el bicho vive dentro de otro ser vivo, sin causarle daño. Por ejemplo, ¿dónde anida el búho? En huecos que tienen los troncos. Por ejemplo, el pez payaso se esconde cuando tiene un depredador entre las anémonas de mar. Se mete dentro de las anémonas y se esconde. Ahora, las anémonas pueden tener sustancias químicas tóxicas para otros peces, pero no para el pez payaso. Entonces, un ser vivo utiliza otro, ¿no? Pero vivo, ¿ya? Ahí sería inquilinismo. 9, B, pingüinos. 10, B, parasitismo. 11, enano. 12, amigo. 13, conejo. 14, enano. 15, dedo. A ver, ¿quién es una planta hidrófita? A, las orquídeas, aquellas que necesitan para vivir mucha humedad. Hidrófitas. ¿Quiénes son las plantas xerofíticas? B, la tuna, el cactus, la cabuya. Plantas de climas secos, son xerofíticas. C, mesófitas, las plantas que tu mamá tiene en su jardín, que necesitan agua, poca agua, pero de manera constante. ¿Quién son halófitas? Las que viven en terrenos con alta concentración de sal. Por ejemplo, las plantas de los manglares, donde el mar se junta con la tierra, el agua salada ahí. Y las plantas hidrófitas, aquellas que pueden vivir sumergidas en agua o hasta la mitad sumergido, como en el caso del arroz. El arroz y 13, la mitad bajo agua, la mitad afuera. Las algas no son plantas, pues. Ya, listo, continuamos. Ya. Ahí sería, ya, 15, dedo. 16, A, comensalismo. 17, C, holozoicos. Holo es el que come. ¿Recuerdan nutrición? Si tú comes, holozoico. Ya. 18, dedo, ecología. 19, enano, ecosistema. 20, dedo, humedad. ¿Ya? 21, jóvenes, 21 sería enano, productores. 22, conejo, descomponedores. 23, conejo, nicho ecológico. 24, enano, hábitat. 25, a ver acá. Alternativa A es la respuesta, poiquilotermo. Pero ¿quién es un poiquilotermo? Es aquel organismo cuya temperatura depende de la temperatura del ambiente. Si el ambiente está frío, ellos están fríos. ¿Y quiénes son poiquilotermos? Todos los invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Repito, ¿quiénes dependen su temperatura corporal del ambiente? Todos los invertebrados, sin huesos. ¿Y quiénes más? Anfibios, peces y reptiles. Entonces, si el ambiente es caliente, el bicho está caliente. También se les llama ectotermos, poiquilotermo o ectotermo. ¿Ya? ¿Quiénes son los homeotermos? Homeostasis. Los humanos. Humanos y aves mantenemos nuestra temperatura constante. Homeotermos. ¿Quiénes son euritermos? La mosca.
La mosca puede vivir desde los 5 grados de temperatura hasta los 40. Tolera mucho margen de temperatura. Por eso es que hay mosca costa, sierra y selva, pues. ¿Dónde no hay mosca? ¿Sí hay? Sí hay. Ya. A ver, listo. Heterotermos. ¿Quiénes son heterotermos? Los que hibernan. Los osos polares, cuando hibernan, van a bajar su temperatura a voluntad. ¿Tú puedes bajar tu temperatura? No. Haga calor o frío, 37. Eres homeotermo. Si el oso polar para invernar baja su temperatura corporal, heterotermo. Ya. ¿Y quién es estenotermo? El humano, el que no tolera ¿qué? Margenes de temperatura. Si tienes 38 grados, ¿qué tienes? Fiebre. Si tienes 36, hipotermia. El humano siempre tiene que estar en 37, que somos estenotermos. O el pez ártico. El pez ártico vive en temperaturas de -2 hasta +2 grados de temperatura. Es feliz. Ahí. Ese también es un estenotermo. Ya, muy bien. 26A. Pero en la 26 le vamos a borrar la última parte que dice del enunciado. Esa partecita que dice excepto, hay que borrar. Borras esa partecita que dice excepto, ya. 27, enano, productores. 28, A. 29, dedo, comunidad. Porque una comunidad era 2 o más población. 30, conejo. ¿Hasta cuánto hay? Hasta 40, ¿no? Ya. 31, dedo. 32, enano. 33, conejo. 34, amigo. 35, beso. 36, enano. 37, conejo. 38, enano. 39, conejo. Y 40, enano. Ya, enfermedades, vamos, de una vez. ¿Ya? ¿Listo? 1, enano. 2, amigo. 3, beso. 4, dedo. 5, coneja. 6, amigo. 7, dedo. 8, dedo. 9, dedo. 10, enano. 11, amigo. 12, amigo. 13, dedo. 14, coneja. 15, coneja. 16, enano. 17, amigo. 18, amigo. 19, amigo. 20, amigo. 20, ya. 21, dedo. 22, enano. 23, beso. 24, enano. 25, amigo. 26, enano. 27, conejo. 28, amigo. 29, conejo. 30, amigo. 31, amigo. 32, coneja. 33, enano. 34, coneja. 35, amigo. 36, amigo. 37, coneja. 38, coneja. 39, beso, varicela. Y 40, si erradicas al mosquito, la enfermedad no se transmite. ¿Cuál sería tu respuesta? Control del mosquito. C. Los felicito, han sido un buen salón, se han comportado muy bien. ¿Qué? Nos vemos la próxima semana. ¿Qué cosa crees tú? Obvio. Si alguien desea banquito, acérquese hoy. Está listo, ya iría, harto un montón.